Amando todo cambie. Elcira Sosa Medina. Coaching ontológico. ICF Axt. Amando todo cambie. Editorial Duncan. 2003. Buenos Aires. Argentina. Capítulo 7. La vida, compromiso propio. La rutina nos convence de que trabajando sin parar, pagando los impuestos, llevando los niños al colegio, haciendo las tareas hogareñas, cumpliendo con horario tras horario, corriendo de un lado a otro sin descansar como es debido, somos verdaderamente responsables frente a la vida. ¿Qué te parece a ti? Los quehaceres cotidianos junto a otras responsabilidades que nos tocan asumir en el transcurso de los días forman parte de la labor humana para mantener un orden no solo social sino, también, particular. Nos acoplamos y trabajamos responsablemente para favorecer a una armonía social orden, ya que si no existiesen reglas u obligaciones todo sería un caos, pero, ser responsable sobre la vida misma encierra en sí un compromiso mayor y el cual requiere de superación holística, de manera individual, para contribuir con un fin universal. Responsabilidad para con la vida. Ser responsable significa asumir los compromisos propios con respeto y obligación moral, ética y social, pero, muchas veces, caemos en la terrible confusión de creer que esa responsabilidad cubre el verdadero sentido de la vida. La vida es compromiso propio. ¿Qué significa esta afirmación? Significa que es un compromiso que nos hace responsables, a cada uno, de los actos que en la cotidianidad y a lo largo de nuestra existencia decidamos mantener como conductas de vida, porque cuando aprendemos a comprometernos con nosotros mismos, sea asumiendo el control total de nuestra vida, responsabilizándonos de lo que nos sucede o, simplemente, comprendiendo con la razón divina el verdadero sentido de la vida, comenzamos a vivir despiertos. Gracias a esta apertura generamos grandes cambios, como por ejemplo, comenzamos a mirar más allá de lo meramente aparente, cuidamos nuestro cuerpo físico desde el espiritual y cultivamos el espiritual para que el físico se torne más conforme con la misión que ha venido a desempeñar. Esta responsabilidad frente a la vida nos permite tomar conciencia de que mientras mayor es el alimento integral para con nuestra persona, mayores probabilidades existen de que crezcamos experimentando sentimientos de grandeza, entereza y alegría constante, ya que, de esta manera, crecemos desde nuestro cuerpo principal, el etéreo. Afirmar que la vida es compromiso de cada uno encierra en sí un mensaje ampliamente profundo y trascendente, porque conlleva la tarea individual que cooperará con un fin universal, como es contribuir en la construcción de un mundo mejor, nutrido por amor, alegría y paz. Muestras de responsabilidad. Alimentarnos adecuadamente, sin glotonerías ni exageraciones, y sanamente, sin recargada cantidad de grasas, frituras, picantes, etc., es otra forma de demostrar que amamos nuestra sagrada existencia, porque el hecho de cuidar nuestra salud desde la alimentación cotidiana denota responsabilidad por la propia vida. El cuerpo físico es intrascendente, pero él es el vehículo para, por tanto, si nuestro vehículo está descuidado inconsciente o irresponsablemente, corre el peligro de averiarse debido a nuestro maltrato hacia él. Con esta actitud quizá nos quedemos a medio camino, desperdiciando la gran oportunidad de concluir un proyecto específico en la Tierra. 1. Salud. Quienes pretenden camuflar su responsabilidad frente a la vida lo hacen desde diferentes perfiles. Existen aquellos que justifican su propia irresponsabilidad a través del descuido de la salud, afirmando, por ejemplo, la vida es una sola, luego corro y bajo todo lo que comí, mañana ya es otro día, siempre devoro de la misma forma. Justamente, digo yo, porque esta vida es una, debemos cuidarla como única e irrepetible que es. Por tanto, es labor propia aprender a mirar más allá de un mero requerimiento físico, intrascendente por cierto, como es comer hasta hartarse o hasta sentir que el abdomen va a estallar. De cada uno depende que el propio cuerpo se mantenga saludable. Puedes alimentarte para nutrirte desistiendo de la vil acción de engullir como si intentases rellenar una bolsa. Si eres uno de los que se jacta de que, luego de comer desmedidamente,
Haz ejercicio para bajar todo cuanto has engullido, escucha por favor. 1. Aro lo que has comido ya lo comiste, pero debes saber que tu organismo asimilará los excesos como excesos, valga la redundancia. 2. Puedes realizar ejercicio físico para bajar todo lo que engulles, pero, indudablemente, requerirás de mayor esfuerzo mecánico que si comes lo que tu cuerpo necesita anteponiéndote a lo que tu consciente dice que tienes que comer. 3. Aunque hagas ejercicio físico, si sigues engullendo de modo descontrolado, muy pronto hablará tu salud, porque esa postura pesará a la hora que pretendas desempeñar, de manera correcta y óptima, una actividad aeróbica o anaeróbica. De hecho, es posible que te agites más rápidamente, transpirar es el doble de lo que normalmente se suda, seguramente tu piel emane un olor bastante desagradable porque tu cuerpo necesita eliminar muchas más toxinas de lo que en realidad debería expulsar. Además, el color y la luminosidad de tu piel también serán muestra, tarde o temprano, de ese desequilibrio alimentario descontrolado. 4. Desde el momento que comes mucho más de lo que el cuerpo físico necesita para nutrirse saludablemente, estás provocando un desequilibrio alimentario debido a la falta de autocontrol. Mucho más cuando, encima, te alimentas con productos artificiales. Y, por último, si luego de engullir indiscriminadamente dices mañana ya es otro día, cuidado. Porque, de seguro, tu mañana será bastante oscuro, ya que el cuerpo, organismo sabio, hablará enfáticamente y de algún modo te dirá que todo lo que engulliste el día anterior es intolerable o difícil de digerir. Probablemente también, te levantes con el humor alterado y hasta te sientas confuso debido a la ingesta indiscriminada, desordenada e insana de lo de los días anteriores. Resumiendo, alimentarnos sanamente, además de contribuir a una salubridad integral, permite que desarrollemos en gran escala nuestro cuerpo espiritual, porque al alivianar el cuerpo físico logramos que la energía vital fluya más holgadamente por el cuerpo denso. Así, cuando aprendemos a alimentarnos lejos de lo que el consciente nos dicta, descubrimos mágicamente que el alimento físico es totalmente secundario a la hora del nutrimento puramente corporal. Si crees que el agua que bebes te brindará la energía necesaria para que goces de una salud bárbara, el agua, además de nutrirte totalmente, saciará tu hambre. Suena a cuentito, ¿verdad? Libérate del juicio a cómo suenan las cosas o cómo se ven a simple vista. Ten fe y tú mismo serás, luego, quien dé testimonio de lo que en algún momento puso a duda. Una alimentación sana te favorece de manera completa debido a que somos una integridad. Gracias a una sana alimentación, además de lucir como más luminosos, nos tornamos más bondadosos, comprensivos, dinámicos, alegres, entusiastas, optimistas, visionarios, prácticos y objetivos, porque, como dije antes, al alivianar la materia permitimos fluir al cuerpo principal. Y, aunque te suene extraño, comenzamos a experimentar más amor por todos y por todo lo que existe a nuestro alrededor. Haz la prueba tú mismo. Comienza a alimentarte más sanamente y con mesura, verás que lo antedicho se transforma en tu propia realidad. 2. Pensamientos. Vivir responsablemente también significa tener permanentemente pensamientos positivos o transmutar aquellas tendencias negativas a positivas, apenas las identificamos. Cada sentimiento es manejado por un pensamiento idéntico, en forma y magnitud, lo cual conduce a que el comportamiento propio sea reflejo análogo de aquella conjunción. ¿Dónde se encuentra aquí la responsabilidad al vivir? Justamente en el compromiso de pensar positivamente, porque, RSURDA, el pensamiento es energía, y ésta atrae lo semejante. Si queremos alcanzar el cielo pero vivimos pegados a la tierra y deseamos tocar las estrellas pero nos hallamos adheridos a la continua necesidad de posesión, es hora de abrir la mente para poder tocar las estrellas. Si puedes comprender esto, descubrirás que más allá de dormir y despertar cada día debes vivir la vida con los ojos abiertos, los oídos atentos y el corazón en funcionamiento conjunto con todo tu ser. 3. Aceptación.
Cuando entendemos el verdadero sentido de unicidad e irrepetibilidad aceptamos y al aceptar estamos amando, lo cual es otra muestra de responsabilidad frente a la vida, porque aceptar significa respetar, valorar y admirar a cada semejante por igual. 4. Armonía. Aprender a vivir en sociedad armónicamente es una placentera labor que se inicia cuando comprendemos, con la razón del corazón, que la vida es compromiso propio y todo lo que surja, de ella o en ella, está íntimamente ligado a nuestra persona consciente o inconscientemente. Nuestros pensamientos son hacedores de realidad, por tanto, debemos aprender a utilizarlos como modificadores directos de aquellos sentimientos que contrarían a nuestros deseos más profundos. Manos a la obra. La invitación concreta es responsabilizarnos asumiendo el control de la vida, dejando atrás lo que allí pertenece y viviendo el hoy con excelencia y valoración permanente, haciéndonos cargo de lo que pensamos, decimos y hacemos, valorando a nuestros congéneres con la misma intensidad con que nos valoramos a nosotros mismos. La vida es el compromiso más importante al cual debemos asistir, orientar y dirigir, porque es el encargo más maravilloso que se nos ha regalado. La vida es un compromiso eterno, por eso necesita tanto de una atención única y privilegiada como de un cuidado permanente y desinteresado. Responsabilidad propia, la vida. Podemos seguir preguntando o afirmando o cuestionando. Vuelvo a responder que sí, y totalmente. Porque cuando entendemos el verdadero sentido de responsabilidad e incurrimos consciente o inconscientemente en un camino indeseado o inesperado, nos frenamos y analizamos por qué hemos llegado hasta ese sitio. Luego, nos preguntamos qué es lo que sucede o qué es lo que debemos cambiar para rotar el rumbo y seguir por la senda que verdaderamente deseamos ir. Cuando nos hacemos responsables, pro de nuestra vida, dejamos de culpar al gobierno, a la política económica, al vecino, al pasado, a nuestros padres o a la misma vida que hemos vivido hasta ese momento, de nuestro estanque o de todo aquello que nos condujo a llevar un rumbo diferente al que nuestro interior realmente desea. Sencillamente, nos responsabilizamos, analizamos y luego continuamos con otro miramiento, o con el mismo, pero mejorando o rectificando lo que antes fue desfavorable. Todo esto lo podemos hacer gracias al poder de la fuerza interna que descubrimos cuando encendemos la luz sabia que se halla dentro nuestro. Realmente, existe un ser superior que es ejemplo de responsabilidad. Él sabe cuán necesario es la naturaleza para la humanidad y es por ello que a pesar de que el hombre destruye bosques, contamina mares, mata animales que se encuentran en extinción, aún así, el sabio eterno continúa en permanente asistencia permitiendo que crezcan más bosques, aparezcan mares nuevos y que los animales que se encuentran en extinción logren encontrar refugio donde al hombre mismo le sea imposible llegar. Es un sabio que aunque nos neguemos a escucharlo siempre llega el momento de oírlo, aunque nos volvamos ciegos, sordos y mudos, de igual manera y con el mismo ímpetu de siempre, él busca la forma adecuada de llegar hasta nosotros para que, al fin, comprendamos que la responsabilidad de la construcción o destrucción del planeta se halla en nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Ciertamente, nos asiste permanentemente porque sabe que en algún momento, a pesar de nuestra necedad, despertaremos y nos haremos responsables de nuestros actos. Gracias a lo cual, todo cambiará. Subcapítulo 7. Responsabilidad. La vida se mueve constantemente, por ello, adelantarnos a los avances es un buen inicio y estar atentos al presente es substancial ya que de él depende nuestro futuro. En la medida con que nos ajustemos a dichos cambios más rápido obtendremos lo que nos proponemos o, al menos, más rápido abriremos nuestro camino. Disfruta de las aventuras, saborea los imprevistos. Todo enseña. Todo conduce. Descubre tú mismo el camino, sencillamente, estando atento a las señales divinas. D. Descubrir el camino. Un día alguien me preguntó, ¿cómo te das cuenta de las señales? Yo le respondí, no hay una forma universal de ver las señales ya que depende de cada uno descubrirlas o dejarlas pasar. Y muy enfáticamente volvió a preguntar, ¿pero cómo? Dije,
estando atenta, ¿a qué? Insistió muy curiosamente, y le respondí, a lo cotidiano, a un encuentro causal, a un libro, a un debate, a un consejo, a un desencuentro causal, a la lluvia, al tiempo, a un lugar, al momento específico que te toca vivir. Todo, absolutamente, todo habla. Dios, o nuestra energía superior, se comunica tras las cosas, los hechos, día a día, momento tras momento. Un silencio se hizo protagonista por unos minutos, de aquel momento, hasta que la niña dijo, ya me doy cuenta. ¿Sabes algo? No, respondí. Y, mostrando gran soltura y confianza, dijo, esta mañana leí en un libro una frase que ahora me es muy familiar: estar atentos es escuchar a todo y a todos, ahora entiendo cómo es eso de las señales. Concluyó sonriendo y con una luz muy especial en su rostro, como si en verdad algo la iluminara. En aquel momento, respiré profundamente y agradecí con mi mente a Dios por brindarme otra oportunidad para despertar nuevamente. Sí, en ese preciso momento me confirmaba, una vez más, su asistencia real y la conexión omnipotente para unirnos siendo canales unos de otros para alcanzar el cumplimiento triunfante del plan divino en la tierra. Las puertas que se nos abren diariamente nos invitan a elegir cuál es el camino que queremos seguir, porque son portales que nos conducen directamente hacia donde elegimos ir, solo debemos estar atentos. Discernimiento, portal de luz. Desplegar la mente, imaginar nuestros proyectos, desligarnos de pseudo verdades provenientes de supersticiones, profecías, mitos religiosos, creencias populares y alejarnos de todos aquellos pensamientos que solo traban, limitan o coartan es otra forma de aprender a ver más allá. Gracias a esta apertura podemos elegir, optar y diagonal o decidir bajo discernimiento propio para descubrir verdaderamente el sendero que nos conducirá a vivir como realmente deseamos vivir. Porque es cuando sabemos en dónde nos hallamos, distinguiendo lo que queremos, cuando tenemos gran parte de la labor asumida responsablemente. Siempre que obres con el corazón vislumbrarás la luz que te guiará. Las únicas reglas que existen cuando queremos crecer sin límite alguno son solo las impuestas por nosotros mismos. De esa determinación propia quedan exentas todas aquellas normas quiméricas que asustan, limitan, enturbian, confunden o alteran, porque cuando sabemos en dónde nos hallamos y hacia dónde nos dirigimos nos conectamos íntimamente con lo más recóndito de nuestro verdadero ser, sitio en el que se halla el mentor más seguro encargado de guiarnos por una senda clara, la sabiduría interior. Esta, implícita en cada humano, es el conocimiento más sabio que podamos poseer, por ello, cuando la encontramos comenzamos a toparnos con un mundo diferente, mucho más amplio y permisivo, más generoso y comprensivo, más humilde y enaltecedor, más prometedor y visionario, gracias a lo cual experimentamos el verdadero sentido de libertad, porque vislumbramos una creación en la cual cada uno es, y al ser cada uno auténtico podemos caminar confiable, amable y respetuosamente, debido a que aprendemos a ver más allá de lo que el simple ojo físico puede mostrar. Desempaquétate, extiéndete. Hoy, date el permiso de abrir la mente e imaginar ese mundo que tanto anhelas, despliega el corazón para poder descubrir un gran orbe celestial que existe en verdad. Expande tus fuerzas por doquiera que vayas para que seas tú mismo protagonista de lo que sucede. Comienza amando antes de reclamar amor y piensa mucho antes de hablar, extiende tu corazón. Entrégate sin escatimo alguno simplemente para ver qué es lo que sucede hoy. Probablemente la misma intriga te transforme y te sientas un nuevo ser, de seguro, ese maravilloso cambio es la misma magia divina que siempre latente está. Quizá hoy solo imagines o tal vez busques imaginar, sea lo que sea, si el resultado es lo ideal, dale la bienvenida a esta magia divina, redentora e inmortal. Discernimiento, clarividencia. Maravillosamente, además de aquellos que en nada confían o que se hallan cubiertos de miedos, rencores y ansias de venganza, existen quienes están convencidos de que todo lo que acontece tiene un extraordinario algo detrás, o un porqué, o un para qué mucho más elevado y trascendental.
Estas personas viven gozosa y responsablemente cada segundo de vida porque se sienten pieza necesaria en el cumplimiento óptimo de una misión sagrada dentro de un plan divino y eterno. Las únicas reglas o leyes existentes, para estos trabajadores incansables en la transformación del universo de hoy, se basan en el amor mismo, es Él quien les otorga la transparencia para encontrarse cotidianamente con el discernimiento propio y descubrir realmente cuál es el camino a seguir. Ellos escuchan antes de hablar y se hallan atentos al escuchar. 2. Quizás sean ángeles terrenos o simplemente humanos aspirando a ser ángeles de Dios, sea lo que sea, tú puedes ser uno más dentro de este gran número de seres incansables trabajando junto a Dios. Es imposible que experimentemos satisfacción, por y en la vida, cuando permanecemos a la deriva sin rumbo alguno subsistiendo día a día y justificándonos con frases tales como el montón lo hace. Es imposible sentir placer de vivir, sin tener un porqué ni un para qué, porque es cuando asumimos el sentido de responsabilidad por la vida misma cuando permitimos que el flujo etéreo de energía divina continúe siendo el sustento vital para el universo físico. Asterisco asterisco asterisco. Estaba algo confundida porque, si bien creía haber descubierto mi camino, había muchas cosas que superaban mi entendimiento meramente racional. Comencé a explorar más profundamente al amor porque, hasta aquel momento, consideraba que lo conocía muy bien, pero allí entendí que debía sentirlo, incluso más, en mi propia persona, ya que era él mismo quien había pasado a gobernar mi existencia y, realmente, me estaba permitiendo disfrutar maravillosamente de una adorable y plena sensación, en esta experiencia de vida nueva. Mi percepción hacia el mundo había cambiado ya que lo observaba de manera diferente a la que había conocido hasta dejar, al amor, gobernar mi propia vida. Incluso, podía ver mucho más allá de lo que antes veía y hasta escuchar sonidos, melodías, sinfonías suaves y armónicas que a mi ser completo cubrían con la misma sensación. La libertad de ser yo misma pasó a ser protagonista en este paso existencial que me hacía, y me hace, sentir más completa, integral y plena en mi pasaje por la vida terrena. Fue el amor quien me unió a cada ser porque me hizo comprender que cada uno de nosotros es parte de un cuerpo divino superior, por ello, debemos apreciarnos, respetarnos y valorarnos para nutrir a ese cuerpo divino con la energía de vida infinita, contribuyendo, de esta manera, a la continuidad del plan sagrado de Dios. Asterisco asterisco asterisco. Respeta y te respetarán. El acto de respetar nace de un sentimiento noble el cual conduce a tratar al otro con la misma deferencia que deseamos ser tratados. Es otra muestra de responsabilidad en la vida. Por tanto, conducir, por ejemplo, a exageradas velocidades además de arriesgar la vida propia hace peligrar la vida de los demás. Por consiguiente, cuando nos alocamos o nos dejamos llevar por un pedal de acelerador, por el tiempo, el reloj o lo que fuere que logra manejarnos, excluyendo por supuesto al amor, nos transformamos en seres verdaderamente irresponsables y dicha irresponsabilidad se origina como producto de un pensamiento egoísta: debo llegar, debo ser el primero, el reloj me marca. Es mi gran posibilidad, etcétera, que nos conduce a mostrar un sentimiento idéntico, primero yo, luego yo y por último yo y, como consecuencia, un accionar proporcionalmente similar: hago lo que sea por llegar, me lo merezco, córrete a un lado. Eso es amor. Vaya, por un momento me asusté de tu respuesta, lo siento, disculpa. El respeto nace del amor y la responsabilidad nace del respeto por el amor. Nutrimento holístico. Disfrutar diariamente de un momento para el cultivo integral de uno mismo es otra forma de decirle sí a la vida. Esa actitud es una muestra más de que admitimos, aceptamos o, simplemente, creemos en la existencia de una vida más plena y elevada que la meramente física. La necesidad de cultivarnos integralmente aparece cuando comprendemos que el amor es el único pilar de toda existencia, es Él quien nos asigna las reglas con total claridad acerca del propio control hacia una vida que clama por evolucionar. 1. Perdón. El perdón es otra manifestación evidente, transparente, cristalina y nítida del auténtico amor porque requiere de la comprensión y, esta,
nace como fruto del primero. Por tanto, cuando comprendemos que equivocarse es sinónimo de crecimiento, perdonamos sin juzgar y pedimos ser perdonados sin experimentar sensaciones de mediocridad. Como padres, si podemos mirar a nuestros hijos y pedirles perdón cuando consideramos que nos equivocamos respecto a algún juicio, decisión o determinación debido a lo cual se ha creado un conflicto entre ambos, verdaderamente, amamos. Gracias a ese amor, el cual conduce inexorablemente a crecer, estamos formando hombres y mujeres educados bajo las reglas del amor. De esta manera y bajo esta opción de vida, además de otorgar seguridad, confianza, valor y fortaleza a ellos mismos, incrementamos o acrecentamos de sobremanera nuestra propia seguridad, valor y fortaleza frente a la vida misma. Estas normas divinas son los pilares que los guiarán hacia el aprendizaje directo para proyectarse al mundo externo de idéntica manera, es decir, con seguridad, confianza, valor y fortaleza. 2. Agradecimiento. Nuevamente aparece el sentido de agradecimiento, acto proveniente de la humildad. Agradecer a nuestros padres, por ejemplo, y poder decirles gracias por lo que me han enseñado en la vida es otra forma más de experimentar auténtico amor. Cada padre ofrece lo mejor a sus hijos. Quizá algunos no encuentren un camino muy claro, pero cada padre, en lo más profundo de su ser, guarda el deseo bendito de entregar, ofrecer, brindar, lo que considera mejor para sus hijos. 3. Valoración. La valoración hacia una persona nos permite mejorar como seres integrales al mismo tiempo que eleva a quienes se hallan cerca, porque la valoración hace hincapié, justamente, en las riquezas internas. Por tanto, podemos valorar cuando nos valoramos. Esta es otra forma concreta del acto expreso de amar, dentro de la inmensidad del mundo del amor. Es una postura que nos responsabiliza enormemente a la hora de amar, porque exige educar más allá que con palabras, reglas, normas o exigencias meramente sociales, con el ejemplo del amor mismo hecho vida, ya que es el canon más perfecto que existe como referente de educación. Integridad. Mostrarnos al mundo como verdaderamente somos requiere de una gran responsabilidad, porque para mostrarnos auténticamente, primero, debemos encontrarnos, y para encontrarnos debemos, primero, conocernos, y es, justamente, al conocernos cuando nos entregamos con autenticidad, naturalidad y legitimidad. Respetar a nuestros semejantes, velar por la vida ajena tanto como por la propia, disfrutar un tiempo diario para con nosotros mismos, pedir perdón cuando consideremos que lo debemos hacer o perdonar a quien necesite ser perdonado, agradecer a nuestros antecesores por sus enseñanzas, entregarnos cada día despojados de lo tibio, flojo, indiferente, insustancial, son muestras de responsabilidad porque son indicativos de amor sincero. Toda responsabilidad civil lleva en sí misma el acto de hacernos cargo de. En cuanto a la responsabilidad para con la vida, sucede algo parecido, solo que quien evalúa el cumplimiento o deslealtad para con ella somos nosotros mismos y, por supuesto, los resultados de ese sinceramiento los vemos en la cotidianidad. Tal responsabilidad nos hace autores, protagonistas y espectadores al mismo tiempo, porque ella nace del corazón y este es el ánima que puede gobernar nuestro ser completo, dirigiéndonos sin presión alguna ni condiciones, sencillamente, bajo un impulso sereno, calmo, colmado de claridad, placer y satisfacción plena. Responsabilidad. Realmente. Trabajaba 18 horas, de las 24 del día. Siempre llegaba a sus citas media hora antes para rever el tema a tocar. No practicaba ningún deporte y tampoco realizaba ejercicio físico debido a que no tenía tiempo para perder. Asimismo, con su familia compartía unos pocos almuerzos y, a veces, alguna cena, porque la responsabilidad que le demandaba la misma era tanta que no tenía tiempo sino para trabajar. Su rostro, además de reflejar las huellas de la fría materia manejada por agitaciones triviales, demostraba el artificio de la manipulación a través de lo cual, ellas mismas, se daban a conocer. Sus compinches, el reloj, cuando jugaba a su favor, la cuenta bancaria, cuando los intereses lo favorecían extremadamente, la billetera,
cuando contaba con efectivo de sobra, y el inseparable atado de cigarrillos, fiel compañero de sus ansiedades. Sus enemigos, la familia que no lo comprendía, el mundo que estaba en su contra, el tiempo, cuando le era desfavorable, la cuenta bancaria, a la hora de revisar el resumen financiero y tomar conciencia de los terribles y felinos gastos del asqueroso sistema crediticio, la billetera, cuando requería de alguna compra fuera del ya preestablecido sistema de egreso, y, por supuesto, los cigarrillos cuando no cubrían sus ansias de quién sabe qué. La frialdad en su vida era la muestra más fiel del propio abandono, de la expresa entrega a la nada, responsable. Por supuesto, él se creía muy responsable. Su mujer, quien figuraba como tutora en la escuela de sus hijos debido a que las responsabilidades de papá así lo requerían, era quien asistía a ella luego de ser citada o cuando llegaba algún festejo particular, además de ser quien los llevaba y los retiraba, gustosamente, del establecimiento. Igualmente, disfrutaba plenamente de las charlas en el camino de ida y de regreso, al mismo tiempo que gozaba viendo crecer progresivamente a los pequeños, en todos los aspectos. Ella era quien resolvía cuánto problema surgía inesperado o esperado y quien decidía qué debía hacer porque claro, él estaba tan presionado por su responsabilidad familiar que le era imposible dedicarse a cualquier otro tema fuera del trabajo, el banco, las reuniones laborales o cualquier asunto referido a su saciedad personal. Aquella mujer, gozosamente, hacía que todo funcionara de maravillas. Árbitro permanente entre sus hijos mediaba logrando que cada uno quedara satisfecho con el resultado de dicha mediación. Intercedía extraordinariamente entre hijos y padre, quienes le reclamaban su permanente ausencia, obteniendo como resultado, el asombro del hombre ocultado tras la manera de actuar adustamente y mostrando enojo permanente por la sencillez, candor y naturalidad con la que mágicamente, ella, transformaba la situación dejando a todos conformes. También, era quien hacía la tarea de asesoría a la hora de aconsejar a sus pequeños, amiga y madre, buena y malvada a la vez según el juicio del momento reinante pero entregada a los suyos sin escatimo, ni condición alguna. Sus ojos, su mirada, su manera de actuar traslucían el verdadero y auténtico amor por la vida. Ella se brindaba, cada día, con una nueva esperanza, con un deseo naciente de superación. La mediocridad de aquel consciente o inconsciente lo hacía frío, trémulo, inadvertido y hasta desagradable. Ella, en cambio, a pesar de su ardua labor se hallaba iluminada con un resplandor muy especial, quizás se debía a que amaba tanto la vida que todo acontecimiento significaba un nuevo comienzo, una posibilidad nueva de crecer, avanzar o cambiar. La comunicación, el interés y la valoración hacia el otro eran la muestra más fiel del verdadero amor hacia sí misma. Pasó el tiempo, a él le diagnosticaron una enfermedad crítica en estado muy avanzado. Aún así, sus preocupaciones siguieron siendo las mismas que siempre habían sido y, además, pasaron a ser responsables de su desgracia. Sus compinches y enemigos eternos se transformaron, en ese momento, en los responsables únicos de su terrible infortunio. El reloj, quien le estaba robando su propio tiempo, el banco, que no tenía la deferencia de cobrarle menos intereses aunque supiera lo de su enfermedad, la billetera, la cual reflejaba constantemente la manutención de su avanzada enfermedad, y los cigarrillos, producto de la imaginación de algún idiota que no previno que podían ser perniciosos para su propia salud. Su mujer le dijo que la única esperanza de salvarse estaba comprimida en una misteriosa hierba que no comercializaba ninguna farmacia, se conseguía solo en sitios especiales y singulares a la vez y, además, su costo era muy bajo. Debía hacerse un té con ella y beberla diariamente, los efectos serían inmediatos y la muestra de su contigua mejoría se vería reflejada en una nueva forma de actuar ya que sus sentimientos cambiarían y hasta él sería una persona diferente. Al principio se mostró interesado pero al término de la conversación dijo, dubitativamente, es bajo su costo. Té sana. ¿Cómo es que los médicos la ignoran? He consultado a los mejores especialistas y ellos no pueden ayudarme pero una estúpida hierba sí. Encima, me hará cambiar, ¿para qué?
si yo estoy muy conforme con quien soy. Vaya estupideces. Vaya lo que a esta altura me toca escuchar. Al tiempo murió. Quedó la mujer con sus hijos. Continuaron juntos viviendo con la intensidad que siempre los había caracterizado. A los pocos meses de fallecido aquel pobre hombre, uno de los pequeños enfermó, solo un resfriado, y muy asustado le preguntó a su madre: «¿Mamá, moriré?» «No, mi cielo, es un simple resfriado». «Mamá», dijo el pequeño, «¿puedes darme la hierba que querías darle a papá?». Y él no aceptó. «Sí», respondió, y se dirigió a la cocina, en donde hizo un simple té con limón, solo que cuando lo estaba haciendo se encomendó a Dios, a través de los ángeles, pidiéndole sanara a su pequeño y lo colmara de tanto amor que jamás enfermara, y si alguna vez lo hacía, recapacitara para que él mismo pudiera, tras un cambio interno, revertir cualquier enfermedad. Lo llevó hasta donde se hallaba el pequeño y le dijo: «Existe solo una condición para que este remedio sea efectivo». «¿Cuál, mami?», preguntó, despojado de cualquier vibración negativa que pudiera hacerlo dudar. Entonces ella dijo: «No solo debes imaginar que te curas, sino tienes que colmar tu corazón con tanto amor que esa será la fuerza que hará que te cures». «Claro, mami. Ya lo quiero tomar. Qué rico sabe esto». Y brincó tan alto de su cama que ambos echaron a reír. El pequeño no solo sanó de manera casi inmediata, sino que quedó inmunizado ante cualquier enfermedad que pudiera querer apoderarse de él alguna vez. Y todo gracias a la convicción plena en ese brío colmado de fe, en donde el amor es el protagonista más importante. Ella continuó viviendo con mayor confianza, fe y con el valor indiscutible que nos cubre cuando confiamos en la fuerza del amor, haciéndonos responsables absolutos de lo que decidimos hacer. Cubrir la vida con una responsabilidad integral, abandonando la mediocre imagen de una mera responsabilidad civil o un engreimiento vanidoso a ser mejor o más que, o que quién, porque vivimos trabajando, es decisión propia. Y los resultados que obtengamos también lo son. La verdadera labor holística es aquella en la cual pones de manifiesto expreso, tras tus actos, el sentido de unidad integral. Cotidianidad. Límites claros, castigo nulo. El sentido de responsabilidad es tan amplio que incluye hasta los actos más pequeños, aquellos que muchas veces dejamos pasar de manera inadvertida o porque el tiempo nos maneja. Así, con el correr de los años, es muy posible que veamos las consecuencias de aquella inadvertencia remota. Los límites en la enseñanza cotidiana son necesarios, aunque muchas veces confundimos límites con castigo, ya que el noble acto de enseñar requiere de apertura y esta, a su vez, de comunicación. ¿Hablamos verdaderamente o nos pasamos los días ordenando, reclamando y diagonal o exigiendo? Tristemente nos despojamos, poco a poco, del maravilloso acto de enseñar a amarse a sí mismo. Damos más importancia al ajetreo diario, al vano soporte de cubrir solo las necesidades físicas básicas, al miedo permanente a fantasmas propios, a los sentimientos de culpa por el pasado, a la presión hacia el rechazo por lo que consideramos caídas, cuando en realidad todo ofrece una invitación a crecer. Vamos olvidando que el amor es la energía más poderosa que existe y de la cual somos propietarios absolutos, ya que, él es el brío, ánima, halo, que nos otorga seguridad y confianza en nosotros mismos, conduciéndonos en la vida por caminos de mayor claridad y permitiendo que la mente se expanda para que, cada uno, pueda vislumbrar un horizonte nuevo disímil al del ajetreo diario. Otra consecuencia de esta preocupación por el ajetreo diario, por así decirlo, es el hecho de dar todo por supuesto. En términos generales se ha perdido el acto concreto de comunicarse, hablar, escuchar, interesarse realmente por los pensamientos y sentimientos de los demás, al punto tal que no solo se producen desencuentros dolorosos, sino se generan sucesos con consecuencias muy lamentables. Así pues, por ejemplo, vemos novios que se pelean o discuten porque supone que, esposos que riñen, polemizan, subestiman al otro porque se supone que, amistades que se separan debido a que se supone que, gobiernos que luchan porque se supone que, familias disueltas porque se supone que.
Puedo continuar páginas y páginas escribiendo resultados que hoy obtenemos, en nuestra cotidianidad, debido a la falta o marcado desinterés por la verdadera comunicación, la escucha desinteresada y la transmisión clara, sin adversidades. Es tiempo de despojarnos del egoísmo individualista y abrirnos a un amor altruista, el cual tiene en cuenta al otro tanto como uno mismo quiere ser tenido en cuenta. Lazo, vínculo. Comunicación, enlace entre dos puntos, trato entre personas. Vaya, tamaña responsabilidad. Nos comunicamos o simplemente actuamos como robots confiados en que el otro sabe lo que nosotros creemos que tiene que saber. Tenemos un trato afable con los demás o llanamente nos imponemos. Informamos o ciertamente comunicamos. Trato, lleva en sí mismo un sentido de familiaridad, confianza, camaradería, y enlace conlleva un sentido de unión, vínculo, relación. Por tanto, es tan difícil comunicarse. En nuestras manos está la clave para poder desintegrar el nudo de confusiones con el que a diario cubrimos al mundo entero debido a la falta de verdadera comunicación, se denomina enlace y trato. ¿Te has dado cuenta que, a términos generales, vivimos informando? Yo te aviso, yo te digo, yo te prevengo, yo te obligo, yo te impongo. Plav. Qué feo se lee esto, pero creo que más grotesco aún debe escucharse cuando uno mismo lo dice. Vaya, ya me estoy avergonzando de haber hablado así en algún tiempo, por tanto, y como sé que con esta actitud de vergüenza a ningún lado llego, lo que hago es desterrar toda altanería, vanidad, engreimiento, presunción, jactancia junto a aquellos pensamientos que conllevan una dosis de esta energía baja, y continúo en este adorable aprendizaje de la escucha, antes de reincidir en la carrera insalubre de exigir ser escuchada. Debes encontrarte para poder encontrar a los demás, dijo el ángel al tiempo que experimenté una extraña sensación de confusión. Y para encontrarte debes aprender a escuchar a tu voz interior, concluyó con firmeza y como si me invitara a ver más allá de lo que, yo misma, creía que podía ver hasta ese momento. Fue en ese preciso instante que comprendí el mensaje expreso. Sí, enlace, trato, en fin, vínculo de amor, dije al tiempo que descubrí, nuevamente, el sentido de respeto. Así fue que me propuse escuchar antes de hablar, preguntar antes de decidir por los demás y proponer en vez de imponer. Al principio me sentía confundida, pero, con el tiempo, comprendí que en la medida con que escuchara podría hablar y, de este modo, podría hablar cuando el otro se diera el permiso de escuchar. En nuestra cotidianidad, nos comunicamos o, sencillamente, emitimos palabras. Prestamos atención a lo que el otro cuenta o, simplemente, pasamos todo el tiempo hablando de nuestras aventuras, logros personales y todo aquello que atañe, nada más, que a nuestra persona. Escuchamos mientras el otro habla y hablamos cuando nos corresponde ser escuchados o llanamente hablamos, hablamos y hablamos, y a la hora de escuchar nos distraemos o nada nos interesa o, peor aún, siempre nos falta decir algo acerca de nosotros. Plaf, me he quedado helada ya que estoy comprendiendo mucho más acerca de este enlace que es vínculo de unión y el cual dejamos de lado a la hora de relacionarnos con quienes tenemos al lado nuestro. Cuando no escuchamos nos anulamos y mucho más cuando hablamos sin sentido alguno porque la energía que nos cubre, en ese momento, es baja, desgastadora e inútil ya que la no escucha conlleva falta de amor y la falta de amor genera destrucción. Como consecuencia de tal hierro, peleamos en vez de hablar, imponemos en vez de enseñar, nos damos por vencidos antes de intentarlo nuevamente, hablamos sin escuchar, miramos sin ver, caminamos por la vida sin un propósito específico. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo pretendemos que la vida cambie si nosotros mismos no cambiamos? La verdadera comunicación es, como dije antes, un vínculo de unión tras un enlace, un trato, por tanto, debemos aprender a hablar siendo conscientes de que lo que sale por la boca es el reflejo de lo que llevamos dentro. Nuestras palabras deben servir para empalmar, crear, enlazar, fundar, es decir, para que nuestro alrededor se nutra de unión, creación y ensamble continuo. Así pues,
cuando aprendemos a comunicarnos colaboramos en el camino de ambos, el nuestro y el del otro, gracias a lo cual dichas sendas se tornan más livianas y claras porque nos despojamos de cualquier negligencia, abandono y confusión a la cual nos sometemos cuando imponemos, marcamos o solo informamos, sencillamente, cuando rompemos el vínculo sagrado del enlace y trato que nos une tras la verdadera comunicación. Manos a la obra. Escucha prestando atención. Demuestra verdadero interés por lo que el otro transmite. Habla haciéndote responsable de lo que dices. Enseña con tu propio ejemplo. Enlázate al mundo tratando afablemente a cada ser que pasa cerca de ti. Penitencia, crecimiento. Todo lo que conduce a crecer es beneficioso. Por tanto, continuando con la idea de responsabilidad holística, nos adentramos, aún más, al mundo de los límites claros para aprender a crecer con nuestro propio esfuerzo. Así pues, nos topamos con lo que se conoce como penitencia. La penitencia en un niño, por ejemplo, es beneficiosa porque impone un límite claro. Y mucho más cuando es implantada para señalar, o marcar, un basta o hasta aquí llegaste o un ya. Aún, comprendiendo el sentido manifiesto de penitencia, debemos ser conscientes y muy cautos a la hora de marcar los límites, ya que los mismos deben servir para que, quien los recibe, entienda realmente hasta dónde debe llegar aprendiendo, de este modo, a respetar para, luego, ser respetado. Es beneficioso comprender que cuando implantamos un supuesto límite como resultado de un impulso alocado y sin sentido definido, estamos ofreciendo como enseñanza algo idéntico a la invasión hacia la individualidad del otro porque, en realidad, al nacer aquel como producto de un acto irreflexivo y sin sentido definido ofrece, nada más ni nada menos, que lo idéntico. Una penitencia en su momento justo y adecuado es conveniente, pero, ojo. La misma es inadmisible cuando surge como resultado del cansancio por la tarea diaria o porque el ánimo, de quien la impone, está cubierto por un brío de ofuscación externa a la situación en cuestión. Una enmienda es favorable para el crecimiento en general cuando su cometido es corregir, ayudar, modificar la conducta del otro, la cual, debido al accionar sin límite, amerita ser corregida. Ella, la penitencia, debe trabajar como colaboradora directa en el crecimiento de la persona, transformándose en un medio para dar término a una conducta que a nada conduce y dar origen a la elaboración de otra para lograr continuar mejor. La penitencia nos permite crecer a diferencia del castigo, el cual solo genera miedo, confusión, desconfianza, alteración, resentimiento y estancamiento, ya que ella permite pensar y rever la situación que generó el conflicto, mientras que el castigo solo bloquea. Si bien es obvio que los niños están lejos de hacer un planteamiento o un análisis estructurado de determinada situación por la cual reciben una enmienda justificada, igualmente cuando las reglas son claras aprehenden el sentido de responsabilidad. Aquí, lo distinguimos en el compromiso de abrirnos hacia las necesidades ajenas, desistiendo a cubrir nuestras parvedades meramente egoístas. Castigo, estancamiento. Estoy convencida que el castigo es lo contrario a la penitencia a mi criterio, aclaro porque el castigo anula tanto al que lo recibe como al que lo da, porque, además de aparecer como producto de la propia debilidad, impotencia y vacilación, se da a conocer dentro de un escenario similar en donde la agresividad es la protagonista principal, a la que secundan sensaciones adversas generadas por pensamientos oscuros. El castigo acrecienta los miedos tanto en uno como en otro y, además, engaña porque nos conduce al propio miedo a equivocarnos. El castigo marca sin ofrecer cambio alguno, mientras que la penitencia enseña invitando a cambiar. Asterisco, asterisco, asterisco. Yo creía que el miedo formaba parte del plan divino de Dios, sino hasta el día que abrí mi corazón y escuché una melodía muy especial. Parecía una canción de cuna en donde el viento, las aves y hasta el sol formaban la orquesta perfecta, y un adorable, misterioso y grácil aroma confirmaban la asistencia real de los seres alados que estaban a punto de su enseñanza brindar. Mi ser completo se hallaba en éxtasis total al sentirme una con el todo y comprender que ese todo era yo misma. Me entregué y el miedo desapareció.
Fue allí cuando entendí que el miedo es inexistente en la creación de Dios, es solo una entelequia creada por la mente cuando ésta se halla atorada, atascada o abarrotada por pensamientos adversos que nos conducen a experimentar sensaciones hostiles, opuestas a nuestra verdadera naturaleza. Por tanto, y gracias a este descubrimiento, comprendí que el mismo desaparece cuando nos entregamos a la vida con devoción, amor, entereza y satisfacción, sencillamente con fe, porque es cuando confiamos en nuestro propio sol cuando los sentimientos reciben claridad, transparencia, nitidez y lucidez, en fin, luminiscencia. Y es este fulgor el que permite que desaparezcan todos aquellos pensamientos adversos que pretenden confundirnos y mantenernos inactivos frente a la vida. Mi sentimiento de libertad renació desde lo más profundo de mi ser porque el peso que aquella utopía provocaba en mi vida acababa de desaparecer. Y me sentí un ser de luz porque me entregué a la sabia luz. Asterisco asterisco asterisco. Tiempo, compás del crecimiento. El tiempo es sagrado y mucho más el propio porque, si no tenemos tiempo para nosotros mismos, ¿para qué vivimos? En la medida con que nos valoramos podemos valorar a los demás. Lo mismo sucede respecto de los intereses, es decir, en la medida con que nos interesamos por nosotros mismos integralmente hablando podemos interesarnos mucho más por los demás. Algo parecido, o similar, sucede a la hora de vivir porque es en la medida con que nos ordenamos cuando aprendemos a ordenar nuestra vida, nuestra cotidianidad y todo lo que a ella se refiere. Se trata de una ley natural basada en el amor la cual, a esta altura, ya debe estar grabada en tu mente, ¿la conoces? Confío en que sí, pero igualmente vuelvo a recordártela, dice algo así como en la medida con que te amas puedes amar a los demás. ¿Me sigues? Gracias. Pues entonces, el retorno inevitable de la consecuencia de nuestros pensamientos nace en esta sagrada ley divina la cual intenta hacernos comprender el valor de pensar, sentir y actuar en pos de construcción porque, como nos enseña, lo que recibimos es consecuencia directa de lo mismo que brindamos. ¿Te ha sucedido, alguna vez, que se te fue el día sin hacer nada y te faltó tiempo para hacer algo? Despreocúpate, más bien ocúpate. Aleja de ti el sentimiento de desgano porque a todos nos ha sucedido y hay mucha gente a la cual le pasa, o le ha pasado, lo mismo. Y habrá muchos a los que les siga sucediendo esto. El secreto está en darse cuenta de ello para poder revertirlo. Cuando el desorden en nuestra vida es habitual se debe a que permitimos, constantemente, que pensamientos contrapuestos se mezclen haciendo de nosotros meros títeres de ellos y permitiendo nosotros mismos que todo siga como está dejando que todo continúe como va, en este caso, desordenado. Vaya que feo suena esto pero, lamentablemente, es uno mismo quien deja que esto pase. Por ello, expulsando, desterrando y destituyendo de nuestra mente la idea facilista de considerar que todo cuanto nos sucede es producto del destino o de la vida que nos toca vivir o de lo que está escrito o debido a un embrujo o porque estamos predestinados para ello o bla bla bla, ya es un buen inicio para hacernos cargo de nuestra vida y de todo lo que nos acontece. 2. Hazte cargo si en tu vida hay desorden porque ello se debe, nada más ni nada menos, a que en tus pensamientos existe lo mismo. Por tanto, si buscas orden, tranquilidad, serenidad y tiempo que te alcance para todo cuanto deseas realizar, primero, debes ordenarte. Orden, ley natural. El orden proviene de lo natural ya que todo lo que ha sido creado tiene un curso perfecto y una armonía evidentemente auténtica. Lo mismo ocurre para con el hombre, quien se niega a ver que cuando hay desorden el tiempo se vuelve el enemigo principal. Cuando mantenemos un orden en nuestra vida, es decir, confiamos en el brío de energía natural que conduce sabiamente, gozamos de armonía continua y el tiempo juega siempre a nuestro favor porque lo manejamos nosotros a él y no él a nosotros. Tal orden proviene de la estructura clara y precisa que mantengamos para con nuestros pensamientos. Por ejemplo, si apenas amanecemos ya estamos pensando en lo que mañana tenemos que hacer pero, a la vez, aparecen pensamientos que nos recuerdan o marcan lo que nos tocará hacer dentro de 2 semanas y, a todo esto,
se suman las obligaciones del día presente junto con lo que aún mantenemos inconcluso tanto del día de ayer como de los anteriores. Por supuesto es imposible que nos alcance el día para llevar a cabo de manera óptima lo que pretendamos realizar. En realidad, la mente está tan cargada de pensamientos innecesarios que ignorará qué es lo que en verdad debemos hacer ahora, así, en nada ayudará y, además de experimentar sensaciones adversas, nos será imposible enfocar nuestras fuerzas en lo que estemos realizando. Y, por supuesto, el tiempo será nuestro enemigo número uno porque al querer hacer de todo, en medio de tanto desorden interno, nada haremos. También debemos tener en cuenta que es muy saludable, y contribuye a que la mente se mantenga mucho más distendida, realizar alguna actividad diferente como complemento o distracción de la actividad puramente laboral. De este modo, permitimos que nuestra recarga energética cósmica, vital y necesaria para el cuerpo de luz, inmanencia invisible, mantenga la unión vigorosa al cuerpo físico, gracias a lo cual comenzamos a mirar la vida como verdaderamente es, maravillosa, sorprendente y fastuosa. Dicha actividad, insertada en el calendario diario, contribuye en el aprendizaje de la administración del tiempo de manera óptima eliminando, por completo, la posibilidad de que sea Él quien nos maneja a nosotros. Naturaleza, llamado al orden. El contacto con la naturaleza permite incrementar el amor hacia toda la creación divina al tiempo que nos marca cuán pequeños somos pero, a la vez, que privilegiados al poder gozar de la misma gratuitamente. Bosques, mares, montañas, lagos, ríos, cada planta, cada flor, cada especie, el cielo, el sol, la luna, las estrellas, todo gratuito, todo para nosotros. Verdaderamente, somos privilegiados. Siempre existe tiempo cuando así lo deseas. Hay quienes viven diciendo no tengo tiempo. Pues si eres uno de ellos te invito a que elimines esa frase de tu vocabulario, a no ser que decidas continuar sobreviviendo en vez de aprender a vivir. Afirmar a cada momento que no tenemos tiempo es como decir continuamente que tenemos miedo de vivir. Rara comparación, ¿verdad? Más que rara cierta porque quienes viven afirmando, a través de expresas frases, un marcado sentido de excusa permanente deben, en realidad, abandonar la elección facilista de dejarse manejar consciente o inconscientemente por pensamientos de preocupación continua los cuales son dirigidos, sin duda alguna, por el miedo a. Cuando afirmamos, permanentemente, que carecemos de tiempo o que él mismo no alcanza o que es quien tiene la culpa de que nuestras tareas queden inconclusas o que es el causante de que nuestros objetivos escapen sin poder ser alcanzados, definitivamente, nos transformamos en meros títeres del miedo. Permíteme hacer un paréntesis. Miedo, recelo, aprehensión, desconfianza, sospecha, duda, turbación, desasosiego, ansiedad, perturbación, pánico, susto, intimidación, amenaza, temblor, cobardía, timidez, pusilanimidad, desaliento, angustia, preocupación, vergüenza, retraimiento, poquedad, flojedad, debilidad, difidencia, incredulidad, escepticismo, desazón, tormento, remordimiento, titubeo, fluctuación, infidelidad, negación, arrebato, soberbia, altivez, abandono, dejación. Y al dejar que aquella sombra gobierne nuestros pensamientos más recónditos frenamos nuestro caminar, llanamente nosotros mismos. 2. El tiempo del reloj que conoces el creado por el hombre en realidad no existe porque el tiempo real es un lapso, transcurso o periodo que pertenece a una dimensión superior que es la que guía al hombre, realmente, más adelante comprenderás. Por tanto, si te dejas manipular por un tiempo de reloj, que en realidad es abstracto, dejas de ser tú mismo, al dejar de ser tú mismo te entregas a la nada y al entregarte a la nada dejas de vivir. Es más simple de lo que parece, suena raro pero, ya lo entenderás. Ordenándote siempre tienes tiempo y mucho más cuando tus intereses personales se transforman en servicio hacia los demás. Asterisco asterisco asterisco. Me era difícil comprender el tema, del tiempo real sino hasta que, luego de mi interrogante,
apareció la respuesta. Era un día en el que me faltaban manos, pies y caletre para hacer todo lo que debía hacer. Enloquecida y atormentada por cuanto se suponía que debía realizar, descolgué en llanto profundo al sentirme impotente, hasta casi inútil, al ignorar siquiera por dónde debía comenzar. En aquel momento, me abrigó una brisa muy suave, similar a la sensación que brinda un abrazo colmado de amor, se iluminó mi entorno y mi corazón se serenó. De repente, mi mente comenzó a ordenar por orden de prioridades cada una de las tantas tareas que debía realizar, de las miles, que creía que habían, quedaron menos de la mitad y todo se volvió más claro, hasta intuí que quedaría tiempo para descansar. Mis labios se adornaron con una sonrisa muy especial y mis ojos pudieron apreciar una belleza sublime, excelsa, maravillosa, extraordinaria, sé que era celestial. Me cubrió una nueva luz gracias a la confianza en mi propia fuerza. El ángel sabio había bajado para cubrirme con una bella sensación de liviandad, al despojarme de lo inútil, de soltura, al liberarme de lo que ata, y de maestría, al confiar en la voz sabia del ángel solar del corazón. Asterisco asterisco asterisco. Maneja el tiempo. Anota en un papel, el día anterior, todo lo que debes hacer el día siguiente. Luego, ordena la lista por orden de importancia. Al llegar el día correspondiente haz una tilde a medida que resuelves tu lista, despreocúpate si hay algo que es imposible cumplir, sea lo que sea. Recuerda que la lista fue ordenada por orden de importancia, y estoy segura de que lo más importante ya lo hiciste. Y, finalmente, haz lo mismo para el día siguiente, si quedó algo del anterior sitúalo en primer término. Continúa haciendo esto por, al menos, un mes hasta que tu mente se habitúe al orden y a recibir órdenes de ti ignorando las del mundo superfluo. Descubrirás que terminas lo que comienzas y que todo inicio cuesta, sino nada más, hasta que comienzas. Vivir, responsabilidad propia. Las excusas para vaguear o abstenernos irresponsablemente de lo que debemos hacer es la actitud más expresa y precisa que podemos adoptar a la hora de boicotearnos a nosotros mismos. En realidad, cuando vivimos excusándonos creemos que el otro comprenderá nuestra justificación y continuaremos más holgados cuando, ciertamente, nos estancamos experimentando sensaciones concretas de continua disconformidad. Tal falacia nos conduce a permanecer revolcados en la nada de las evasivas, justificaciones, patrañas y artimañas que día a día nos acostumbramos a utilizar para brincar de un lado a otro ignorando, en realidad, que a ningún sitio seguro arribamos sino que nos mantenemos en el mismo lugar o, lo que es peor, retrocedemos. Quienes se destacan son aquellos que escalan un peldaño por día y, encima, están dispuestos a bajar cuando es necesario. Así se produce el avance real y seguro. López Benedí. Los pretextos permanentes son otra forma de autoengaño que refleja la falta de confianza y amor hacia uno mismo porque esconde, tras la mediocridad de la excusa, el engaño y diagonal o la justificación permanente, al verdadero ser sabio que se halla dentro de cada uno. La mediocridad, la cual se abstiene de trabajo alguno debido a que desiste de esfuerzo porque solo se sujeta con lo oscuro miedo y lo oscuro es sostenido por la misma nada, es contraria a la grandeza que está caracterizada por valentía, nobleza, esfuerzo, coraje, esplendor, brillo, todo luz y cuyo nutriente principal es el amor el cual requiere de un cultivo constante, permanente, desinteresado e incondicional. Gracias a esta comparación, en la cual se puede observar muy claramente la marcada diferencia entre ambas elecciones de vida cuya determinación nos conducirá por caminos guiados, indudablemente, por sus aliados directos, podemos comprender más ampliamente el sentido de opción de vida ya que de nuestras propias elecciones surgirá nuestra propia realidad. El amor es la base de todo, de él surgen los caminos que te conducirán a encontrar el tuyo propio. Debes alimentarlo diariamente para descubrir cuán hermoso es vivir. La decisión está en tus manos y de ti depende reír o llorar, vivir o simplemente sobrevivir, dijo la voz cuando estaba a punto de mentir. Sé que era lo que normalmente llamamos mentira piadosa pero era una mentira al fin, la cual tenía su origen en lo oscuro porque si no podía decir la verdad,
¿qué es luz?, significaba que aquella provenía de lo sombrío y a lo mismo, tarde o temprano, me conduciría. Avergonzada ante aquel ser de luz, bajé mi mirada al suelo mientras experimenté una extraña sensación de arrepentimiento que se mezcló con algo de vergüenza a la misma vez. Posó su mano sobre mi cabeza y pude sentir cómo la energía del amor transmutaba en calor, firmeza y decisión aquella fría, ligera y fútil sensación provocada, sin duda alguna, por lo umbrío. Alcé la vista, enderecé mi espalda y mi mentón tomó el marco principal al mostrar la solidez de mi nueva decisión, y me hice cargo de la verdad. Fue una sensación sublime porque me liberó del supuesto escondite al cual iría si me dejaba llevar por la tentación a mentir, aunque fuese una mentira que solemos llamar piadosa. Desde aquel día me uní a la luz porque descubrí que si bien hay momentos en los cuales creemos que una mentira puede salvarnos, excusarnos, justificarnos y hasta perdonarnos, más tarde nos cubrirá con su sombra haciendo de nosotros meros títeres de ella. Día a día me entrego a la luz para poder mostrar mi propia luz y aunque hay momentos en los que la oscuridad me muestra que es el camino más rápido o el que menos esfuerzo requiere, opto por la luz porque sé que ella crea, libera, construye, enaltece, ennoblece, sostiene, realza, enriquece, glorifica, eleva, simplemente, conduce a ser. Manos a la obra. Eres uno de los que siempre se justifican diciendo no puedo por falta de tiempo, los niños, el trabajo, el supermercado, el dolor de columna, la escuela, el dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Pues, libérate de las justificaciones ya que son ellas las que atan, manipulan y entontecen manteniéndonos en lo llano, lo chato, lo frío y lo oscuro. Podemos tener días más atareados que otros, de hecho eso ocurre, pero utilizar las justificaciones o los pretextos para justificar lo que eludimos o lo que dejamos de hacer cuando lo podemos realizar, es la opción más deplorable que podamos elegir. Cualquiera que quiere puede. Así es. El sabio mensaje que encierra esta frase envuelve, dentro de su mandato, una riqueza de gran magnitud al tiempo que envía una misión expresa consigo misma. Si abres tu corazón comprenderás todo mucho mejor. Él existe. Es real. Próximo video. Capítulo 8 parte 8 de 13. Sabe que, tú puedes. Si te ha gustado el video suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos videos. Y te pido, por favor, piques en la manito de me gusta. Muchas gracias. Que tu vida sea maravillosa.